seres de baja vibración invaden la Tierra. Llámalos demonios, ángeles caídos, o seres de otro planeta. Pero al final siguen siendo tan reales, como tú o como yo. Los altos mandos y gobiernos, nos han ocultado una parte de la historia de la humanidad, la cual no relataré con detalles en este momento, pero recomiendo que investigues un poco o tanto como tu ser te lo pida, sobre la civilización sumeria, cuyo legado ha sido de trascendencia en la historia de la humanidad. Crearon el reloj, el calendario y las ruedas, entre otros aportes. Son famosos por presentar la forma de escritura más antigua del mundo, superando en antigüedad a los jeroglíficos de Egipto. Esta civilización, como el resto de las que ya conocemos, o hemos oído hablar en algún momento de nuestras vidas, tenían unas creencias que involucraban dioses o seres divinos, que representaron por medio de estatuas y dibujos. Sin embargo, ellos tienen la explicación lógica a lo que es un ser de baja vibración o demonio. Estos seres, por desgracia, están al mando de todos los gobiernos, se camuflan y se hacen pasar por humanos aquí en la Tierra, adoptando roles de gran influencia en la conciencia de los humanos, y así poder controlar a su disposición los actos que ellos necesitan que nosotros adoptemos, como el odio, el dolor, y todas las emociones, que destilan vibraciones que llegan a estos seres, alimentándose de esto para poder tener un lugar en este mundo, al mismo tiempo que degradan a la raza humana, para hacerla ver llena de maldad y desmerecedora de nuestro planeta, frente a la energía del Padre y Madre Universo. Todo es energía, no se crea ni se destruye, solo se transforma, y con la energía que desgastamos al discutir, tener rencores, y hacer maldad, estamos dando fuerza a que todos estos seres finalmente controlen nuestras vidas, y a su vez, al mundo entero. A través de los medios masivos de comunicación, se derraman miles de mensajes que programan nuestra mente al servicio de estas fuerzas del mal, y aunque todos los que saben de primera mano estas cosas tratan de ocultarlo un poco, también nos preparan psicológicamente, para enfrentar todas estas verdades cuando el momento llegue de elegir un bando, y ya no sea posible negar o disfrazar todos estos hechos 100% reales. Programas de televisión, caricaturas, anime, y películas producidas por integrantes de las grandes élites, probablemente al servicio de algo más grande que un rey o un presidente. Las Sailor Moon y Dragon Ball Z son algunos de los animes que muestran la forma en la que se nos roba la energía que viene del Creador Padre y Madre Universo. Es hora de abrir el corazón, abrir el entendimiento para elevar la conciencia y dejar brillar el ser crístico que hay en nuestro interior. Solo debemos reconectarnos a esta energía principal para unificar nuestra propia Trinidad en un solo ser viviente.